El positivismo de Comte. Historia de la filosofía de Julián Marías. Personalidad. Augusto Comte nació en 1798 y murió en 1857. Pertenecía a una familia católica, monárquica y conservadora, pero él tomó pronto una orientación inspirada por la Revolución Francesa. Colaboró con Saint-Simon, de quien se separó luego y se familiarizó con los problemas sociales. Fue alumno de la Escuela Politécnica de París y en ella adquirió una sólida formación matemática y científica. Después fue repetidor en la escuela hasta que las enemistades le hicieron perder el puesto. Publicó muy joven una serie de opúsculos sobre la sociedad muy interesantes y luego emprendió la gran obra de 6 gruesos volúmenes que tituló Curso de Filosofía Positiva. Luego escribió un breve libro de conjunto, El discurso sobre el espíritu positivo, el catecismo positivista y su segunda obra fundamental, Sistema de Política Positiva, un tratado de sociología instituyendo la religión de la humanidad en 4 tomos. El curso se publicó de 1830 a 1842 y el sistema de 1851 a 1854. La vida de Comte fue difícil y desgraciada. En su vida privada fue infeliz y nunca logró la menor holgura económica a pesar de su indiscutible genialidad y de su esfuerzo. En sus últimos años vivía sostenido por sus amigos y partidarios, sobre todo franceses e ingleses. Augusto Comte tiene caracteres de desequilibrio mental que en algún momento se acentuaron mucho. Al final de su vida tuvo un profundo amor por Clotilde de Vaux, que murió poco después, y esta pérdida contribuyó a abatirlo. La historia. La ley de los 3 estados. Según Comte, los conocimientos pasan por 3 estados teóricos distintos, tanto en el individuo como en la especie humana. La ley de los 3 estados, fundamento de la filosofía positiva, es a la vez una teoría del conocimiento y una filosofía de la historia. Estos 3 estados se llaman teológico, metafísico y positivo. El estado teológico ficticio es provisional y preparatorio. En él la mente busca las causas y principios de las cosas, lo más profundo, lejano e inasequible. Hay en él 3 fases distintas: el fetichismo, en que se personifican las cosas y se les atribuye un poder mágico divino; el politeísmo, en que la animación es retirada de las cosas materiales para trasladarla a una serie de divinidades, cada una de las cuales representa un grupo de poderes: las aguas, los ríos, los bosques, etc. Y por último, el monoteísmo, la fase superior en que todos estos poderes divinos quedan reunidos y concentrados en uno llamado Dios. Como se ve, la denominación de estado teológico no es apropiada, sería preferible decir religioso o tal vez mítico. En este estado predomina la imaginación y corresponde, dice Comte, a la infancia de la humanidad. Es también la disposición primaria de la mente en la que se vuelve a caer en todas las épocas y solo una lenta evolución puede hacer que el espíritu humano se aparte de esta concepción para pasar a otra. El papel histórico del estado teológico es irreemplazable. El estado metafísico abstracto es esencialmente crítico y de transición. Es una etapa intermedia entre el estado teológico y el positivo. En él se siguen buscando los conocimientos absolutos. La metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia, sus causas, pero para ello no recurre a agentes sobrenaturales, sino a entidades abstractas que le confieren su nombre de ontología. Las ideas de principio, causa, sustancia, esencia designan algo distinto de las cosas, si bien inherente a ellas, más próximo a ellas. La mente, que se lanzaba tras lo lejano, se va acercando paso a paso a las cosas, y así como en el estado anterior los poderes se resumían en el concepto de Dios, aquí es la naturaleza la gran entidad general que lo sustituye, pero esta unidad es más débil, tanto mental como socialmente, y el carácter del estado metafísico es sobre todo crítico y negativo, de preparación del paso al estado positivo, una especie de crisis de pubertad en el espíritu humano antes de llegar a la edad viril. El estado positivo o real es el definitivo. En él la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca solo hechos y sus leyes, no causas ni principios de las esencias o sustancias. Todo esto es inaccesible. El positivismo se atiene a lo positivo, a lo que está puesto dado. Es la filosofía del dato. La mente, en un largo retroceso, se detiene al fin ante las cosas. Renuncia a lo que es vano intentar conocer y busca solo las leyes de los fenómenos. Relativismo. El espíritu positivo relativo. El estudio de los fenómenos no es nunca absoluto, sino relativo a nuestra organización y a nuestra situación. La pérdida o la adquisición de un sentido, dice Comte, alteraría nuestro mundo completamente y nuestro saber de él. Nuestras ideas son fenómenos no solo individuales, sino también sociales y colectivos, y dependen de las condiciones de nuestra existencia individual y social y por tanto de la historia. El saber tiene que aproximarse incesantemente al límite ideal fijado por nuestras necesidades, y el fin del saber es la previsión racional. Ver para prever, prever para poder es uno de los lemas de Comte.
o prever para poder ver. La sociedad, el carácter social del espíritu positivo. Conte afirma que las ideas gobiernan el mundo. Hay una correlación entre lo mental y lo social y esto depende de aquello. El espíritu positivo tiene que fundar un orden social, quebrantado por la metafísica crítica y superar la crisis de Occidente. Conte hace una aguda teoría acerca del poder espiritual y el temporal. La constitución de un saber positivo es la condición de que haya una autoridad social suficiente. Y esto refuerza el carácter histórico del positivismo. Dice Conte que el sistema que explique el pasado será dueño del porvenir. De este modo, en continuidad histórica y equilibrio social, puede realizarse el lema político de Conte, orden y progreso. Y el imperativo de la moral kantiana, que es una moral esencialmente social, es vivir para el prójimo, vivir para el otro. La sociología. Conte es el fundador de la ciencia de la sociedad que llamó primero física social y luego sociología. Conte intenta llevar al estado positivo el estudio de la humanidad colectiva, es decir, convertirlo en ciencia positiva. Y esta sociología es ante todo una interpretación de la realidad histórica. En la sociedad rige también y principalmente la ley de los 3 estados, y hay otras tantas etapas. En una domina lo militar, que llega hasta el siglo XII. Conte valora altamente el papel de organización que corresponde a la Iglesia Católica. En la época metafísica corresponde la influencia social a los legistas. Es la época de la irrupción de las clases medias. El paso de la sociedad militar a la sociedad económica es un periodo de transición crítico y disolvente revolucionario. El protestantismo contribuye a esta disolución. Por último, al estado positivo corresponde la época industrial, regida por los intereses económicos, y en ella se ha de restablecer el orden social y este ha de fundarse en un poder mental y social. El gran protagonista de la historia es la humanidad y la sociología de Conte acaba por casi divinizarla y se convierte ella en religión, la religión de la humanidad. Conte llegó en sus últimos años a ideas que, si bien son extravagantes, emergen del fondo más profundo de su pensamiento, así la de la religión de la humanidad. La humanidad en su conjunto es el gran ser, el fin de nuestras vidas personales. Por eso la moral es altruismo, vivir para los demás, para la humanidad. Y a ese gran ser se le ha de tributar culto, primero un culto privado en el cual el hombre se siente solidario de sus antepasados y descendientes, pero luego también un culto público. Conte llegó a imaginar la organización de una iglesia completa con sacramentos, sacerdotes, un calendario con fiestas dedicadas a las grandes figuras de la humanidad, etc. Lo único que falta en esta iglesia es Dios y naturalmente esto es lo que hace que no tenga sentido religioso. Con esta idea extraña, que tenía evidentemente no poco de desvarío, expresa Conte de un modo clarísimo el papel que concede al poder espiritual en la organización de la vida social, y busca su modelo en el poder espiritual por excelencia, la Iglesia Católica, en cuya jerarquía y en cuyo culto se inspira Conte para su religión. Y así llega el filósofo positivista a resumir su pensamiento en un último lema: el amor por el príncipe, el orden por la base y el progreso como motivo. Ahora vemos el sentido pleno del título completo de la sociología de Conte. La política, la sociología y la religión de la humanidad están inseparablemente ligadas. La ciencia, la enciclopedia de las ciencias. Conte hace una clasificación de las ciencias que ha tenido gran influencia después y que interesa especialmente porque pone de relieve algunos caracteres de su pensamiento. Las ciencias están en un orden jerárquico determinado que es el siguiente: matemática, astronomía, física, química, biología, sociología. Esta jerarquía tiene un sentido histórico y dogmático, científico y lógico, dice Conte. En primer lugar es el orden en que las ciencias han ido apareciendo y sobre todo el orden en que han ido alcanzando su estado positivo. En segundo lugar están ordenadas las ciencias según su extensión decreciente y su complejidad creciente. En tercer lugar, según su independencia, cada una necesita las anteriores y es necesaria a las siguientes. Por último, aparecen agrupadas en 3 grupos de 2 con afinidades especiales entre sí. Las ciencias de la vida, biología y sociología, son las últimas en salir del estado teológico metafísico. La sociología especialmente es la obra de Conte que la convierte en ciencia efectiva. Con esto no solo se llega a completar la jerarquía de las ciencias, sino que se posee la disciplina más importante dentro del esquema kantiano de la filosofía, definida por su carácter histórico y social. Se observarán algunas extrañas omisiones en la enciclopedia de Conte. Desde luego falta en ella la metafísica, que el positivismo considera imposible, aunque como hemos visto la hace, pues Conte elabora una concreta teoría de la realidad. También falta naturalmente la teología, esto apenas requiere explicación. Pero además no encontramos tampoco la psicología, esta queda disuelta entre la biología y la sociología. Conte considera imposible la introspección y solo cree posible la psicología experimental, que entra en la esfera de una u otra de las 2 ciencias vitales según se trate del individuo o del hombre en su dimensión social.
La historia y en general las ciencias del espíritu no aparecen autónomamente en la lista de Comte, porque éste estaba preso en la idea de la unidad del método e insiste en aplicar siempre el de las ciencias naturales a pesar de su genial visión del papel de la historia. La filosofía. ¿Qué es pues la filosofía para el positivismo? Aparentemente una reflexión sobre la ciencia. Después de agotadas estas, no queda un objeto independiente para la filosofía sino ellas mismas. La filosofía se convierte en teoría de la ciencia. Así la ciencia positiva adquiere unidad y conciencia de sí propia, pero la filosofía, claro, desaparece, y esto es lo que ocurre en el movimiento positivo del siglo XIX, que tiene muy poco que ver con la filosofía. Pero en Comte mismo no es así. Aparte de lo que cree hacer, hay lo que efectivamente hace. Y hemos visto que en primer lugar es una filosofía de la historia, la ley de los tres estados. En segundo lugar, una teoría metafísica de la realidad, entendida con caracteres tan originales y tan nuevos como el ser social, histórica y relativa. En tercer lugar, una disciplina filosófica entera, la ciencia de la sociedad, hasta el punto de que la sociología en manos de los sociólogos posteriores no ha llegado nunca a la profundidad de visión que alcanzó en su fundador. Este es en definitiva el aspecto más verdadero e interesante del positivismo, el que hace que sea realmente, a despecho de todas las apariencias y aun de todos los positivistas, filosofía. El sentido del positivismo. Lo que más llama la atención en Comte es la importancia que empieza por atribuirse. Tiene conciencia de una enorme definitiva importancia suya para el mundo y comienza siempre sus libros con un aire victorioso, saturado de gravedad inaugural. ¿Por qué tiene Comte tanta importancia? ¿Qué es lo que trae con tanta gravedad entre las manos? Y véase cómo este primer gesto solemne, casi hierático, se enlaza mentalmente con las ceremonias finales de la religión de la humanidad. Es necesario buscar el hilo que va de una cosa a la otra. Augusto Comte está seguro de no hablar en su propio nombre. Su voz no es solo suya, es la voz concreta e individualizada de la historia. Por eso suena con tanta majestad. Comte está, no le cabe duda, al nivel de su siglo. Y esto es lo que importa. Estar al nivel de su siglo quiere decir estar instalado en la filosofía positiva. Y esta no es nada menos que el estado definitivo de la mente humana. Estar al nivel de su siglo significa pues haber llegado ya y no estar a mitad de camino. Esta ciencia positiva es una disciplina de modestia, y esta es su virtud. El saber positivo se atiene humildemente a las causas, se queda y a las cosas, sobre todo a las cosas, se queda ante ellas, sin intervenir y sin saltar por encima para lanzarse a falaces juegos de ideas. Ya no pide causas, sino solo leyes. Y gracias a esta austeridad logra esas leyes, y las posee con precisión y con certeza. Pero el caso es que esta situación no es primaria, sino al contrario, es el resultado de los esfuerzos milenarios por retener a la mente que se escapaba a todas las lejanías y forzarla a ceñirse dócilmente a las cosas. Estos esfuerzos son la historia entera. De toda ella tendrá que dar cuenta Comte para poder entender el positivismo como lo que es, fielmente, sin falsearlo, de un modo positivo, y no es sino un resultado. Así vemos que el mismo imperativo de positividad postula también una filosofía de la historia, y esto sería lo primero de su sistema, la ley de los tres estados. La filosofía positiva es ab initio algo histórico. Una y otra vez vuelve Comte del modo más explícito al problema de su historia, o de la historia, y la reclama como dominio propio de la filosofía positiva. Todo es relativo. He aquí el solo principio absoluto. Había escrito ya en 1817, siendo un muchacho. Y en esa relatividad encuentra casi 30 años más tarde la razón del carácter histórico de la filosofía positiva, que puede explicar el pasado entero. Esto no es un lujo de la filosofía, algo que se le dé por añadidura, sino, como ha sabido ver y mostrar Ortega, lo capital de su metafísica. Comte no se hubiera tal vez dado cuenta de esto porque no pensaba hacer metafísica, pero no se le escapa la importancia central de este relativismo. En él se funda la capacidad de progreso de la filosofía positiva, y con ello la posibilidad de alterar y mejorar no solo la condición del hombre, sino sobre todo su naturaleza. Esto es de lo más grave que cabe decir, y por eso mismo no quiero hacer más que recogerlo. Un comentario suficiente llevaría a problemas que aquí no es posible ni aún plantear. Pero no quiero dejar de citar unas palabras de Comte clarísimas y actuales que ponen bien de manifiesto su pensamiento. Hoy se puede asegurar, escribe, que la doctrina que haya explicado suficientemente el conjunto del pasado obtendrá inexorablemente, por consecuencia de esta única prueba, la presidencia mental del porvenir. Vemos pues que por debajo de su naturalismo científico se encuentra en Comte como lo esencial un pensamiento histórico, y esto es lo que da su mayor actualidad y fecundidad a su filosofía. Toda ella está cruzada por el problema que he intentado precisar, donde se manifiesta su unidad más profunda, y esta unidad es justamente el espíritu positivo.